El estrés prolongado hace que entre en escena el cortisol, que es una hormona, con la capacidad de desconectar al hipocampo, pudiendo incluso llegar a dañarlo. Cuando esto ocurre, de repente, las personas dejamos de ver un mundo con sentido y aparece esto que llamamos no comprendo, la incomprensión. Nos cuesta encontrar nuestro lugar, nos sentimos perdidos, confusos. Perdemos la coherencia y con esta el sentido de vivir. Todos los mecanismos de defensa van fallando uno tras otro hasta que se produce el fallo total. El mundo no tiene ni pies ni cabeza. Hemos descubierto el pastel. Las experiencias reveladoras surgen siempre cuando bajamos los brazos y dejamos de buscar. En el preciso momento en que estamos más desapegados de nuestro pasado y de nuestras expectativas, esta revelación está patrocinada por los sistemas neuronales involuntarios y sientan sus bases en la confianza. Gracias a la neuroimagen podemos saber que las áreas cerebrales empleadas por los recuerdos, la corteza dorsolateral, prefrontal e hipocampo, son las mismas que dan lugar a nuestras expectativas, las mismas que proyectan el futuro. Por eso, cuando eliminamos las expectativas, el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia porque no existe una proyección futura que satisfacer. Sin expectativas, la memoria se queda sin una referencia para manipular recuerdos y pasa a ser un gasto de energía inútil, algo sin sentido que cae por su propio peso. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que no tengo que tener objetivos? ¿Acaso tengo que dejar de querer superarme, de querer ser mejor persona, de querer mejorar mi calidad de vida? No. De hecho, un objetivo puede llegar a ser un estímulo muy positivo que nos abra las puertas del cerebro universal. Significa, ni más ni menos, que debemos dejar de tomar decisiones de vida basándonos en nuestros recuerdos o proyecciones futuras. Definimos objetivos y generamos recuerdos, pero nuestra vida no gira en torno a ellos. Y esto reduce al mínimo las expectativas y aumenta la confianza en la vida, algo que es fundamental para la felicidad. Para nuestro cerebro el futuro no existe, es una proyección del pasado, y el pasado es a su vez una proyección distorsionada del presente. Si el pasado contiene un 0,1% de la verdad, ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? Este trabalenguas tiende a 0. Cuando se habla de memoria o proyecciones futuras, la realidad tiende a 0. Esto quiere decir que no tiene sentido tomar una decisión de vida basándonos en el pasado o en el futuro. O lo que es lo mismo, no tiene sentido tomar decisiones fundamentadas en recuerdos y proyecciones. Voy a aceptar esta oferta de trabajo porque seré más feliz. Encontraré pareja si adelgazo unos kilos. O no soporto a mi hermano por cómo se portó durante los papeleos de la herencia. Honestamente, cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria o de los sistemas cerebrales de proyección pondrá delante de nuestros ojos una imagen mental y la realidad
la vamos a ver a través de un filtro. Los mecanismos de defensa saltan a la primera de cambio. Es lógico que si acepto el trabajo que siempre he soñado sea más feliz, o que si adelgazo encuentre novio más rápido porque gustaré más a los demás. Los sistemas de defensa siempre quieren tener razón y se presentan de manera lógica, pero no por ello dejan de ser un mecanismo de defensa. Sabemos que está activa una estrategia de protección cuando no asumimos nuestra ignorancia, cuando creemos saber basándonos en el pasado o en el futuro. Ningún mecanismo de defensa nos va a proporcionar aquello que buscamos. Como mucho puede ofrecernos la sensación de que todo tiene cierto sentido. Este es el origen del sufrimiento y es proporcional a la diferencia entre una imagen mental y el proceso y el momento presente. La clave está en seguir una lógica no lineal similar a la que rige la vida. En el día a día podemos aplicar la regla de las 24 horas. A partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano y entramos en el terreno del futuro, donde la probabilidad de fallo se dispara, y recuperar nuestra condición de homo honestus. La honestidad es la pértiga que nos permite saltar los mecanismos de defensa de la percepción que modifican los recuerdos en base a expectativas futuras. La honestidad es la única forma de quitarnos los lentes y mirar al mundo sin una imagen mental que filtre la realidad. Entonces, ¿debemos poner en entredicho y demostrar que todos los recuerdos o proyecciones que tengamos están equivocados? No. Si tratamos de hacer eso, probablemente vamos a acabar en un psiquiátrico. Pondremos en entredicho los recuerdos y nuestros planes del futuro, sí, pero lo haremos de una forma muy elegante, aprendiendo a ver la imagen mental que hay detrás de cada experiencia de vida que nos genere emociones intensas. Hacer esto es reconocer abiertamente que somos conscientes de cómo funciona nuestro organismo, y esto es dar la bienvenida a la honestidad, y supone el único camino viable para vivir una vida sin filtros. Siempre que creamos saber o nos descubramos teniendo la razón, tenemos la oportunidad de detectar que está en marcha un mecanismo de defensa y podemos descubrir que no hay de qué defenderse. Llegados a este punto es normal sentir confusión. Incluso puede que no recordemos con claridad esto que estamos escuchando dentro de unos minutos. Todo va bien. Todo lo que hemos visto aquí confronta directamente nuestro sistema de defensa, nuestra percepción de la realidad y nuestro mundo, empujando al cerebro a perder la cordura que tanto se esfuerza por mantener. Esta amenaza activa los mecanismos de defensa de la realidad, los cuales tratarán por todos los medios de arreglar este desaguisado, dando lugar a una ligera confusión y desconcierto. Muy probablemente los mecanismos de defensa fuercen al cerebro a olvidar gran parte de lo aprendido a lo largo de todo esto que venimos escuchando, para evitar que la anatomía cerebral se vea afectada. Tenemos que volver a los brazos de la honestidad. Si seguimos este camino, nos daremos cuenta de que estos mecanismos solo pueden generar la sensación de retrasar ligeramente lo inevitable, pero igual es inevitable.
¿Qué significa volver a los brazos de la honestidad? Significa tomar conciencia de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo usando nuestras propias experiencias cotidianas. Y esto no se trata de un ejercicio intelectual, ni hacer un máster. No, eso no sirve de nada. Si hacemos eso, esto que estamos escuchando va a caer en manos de la memoria, de nuestros mecanismos de defensa, que lo van a modificar a placer y nos vamos a ver en una batalla intelectual. Y ahí vamos a sentir impotencia y sufrimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Viendo esto reflejado en nuestro día a día. La vida es un descubrimiento protagonizado por nosotros mismos. Antes de aprender cómo construye el organismo, los pensamientos y con qué fin, vamos a tomar conciencia del papel fundamental del sueño en nuestra vida. Las entrevistas y procesos de selección de las experiencias candidatas a recuerdos dirigidos por el hipocampo tienen lugar mientras dormimos. Este proceso es conocido como consolidación de la memoria y engloba todas las acciones necesarias para convertir una experiencia en recuerdo. Durante el día, el organismo va seleccionando los primeros candidatos a recuerdo, pero las entrevistas personales, los resúmenes y los cursillos de formación, todo eso se realiza cuando nos vamos a dormir. Mientras estamos despiertos, percibimos la realidad usando los 5 sentidos. El sexto sentido, que conforma la sensación de bienestar interna, y el séptimo sentido, que es la memoria. Las experiencias se llenan de cadenas de imágenes mentales que modifican la respuesta de los órganos sensoriales y la percepción de la realidad, alterando el flujo de información que llega a la ventana del presente. Una vez terminado el día, el sol se oculta y nos vamos a dormir. El organismo, ¿qué hace? Cierra el grifo de los sentidos mientras el cerebro desconecta el sistema de movimiento para evitar que por ejemplo, nuestra pareja reciba un sopapo mientras estamos soñando, que estamos tratando de huir de una piedra gigante, ¿no? Como Indiana Jones. La conciencia desaparece. Durante el sueño, la percepción de la realidad se genera prácticamente con el contenido de la memoria y los nuevos candidatos a recuerdo. El escenario es perfecto para conectar memorias nuevas con antiguas, crear nuevas asociaciones entre imágenes, olores, sabores o emociones, y modificar experiencias vividas en base a nuestros planes de futuro. Todo apunta a que los sueños son la forma en que las personas presenciamos el resumen, las asociaciones y el cambio de look al que cada experiencia de vida es sometida por el hipocampo a la hora de convertirse en recuerdo. Es por eso que, si hemos visto, por ejemplo, la película de Indiana Jones mientras estábamos cenando, puede que esa noche el proceso de consolidación de la memoria mezcle recuerdos existentes con piedras gigantes o templos malditos, creando el mundo onírico de los sueños. Mientras dormimos, el organismo no se desconecta, sino que empieza a funcionar de una forma diferente. Descansar no es dejar de hacer,
sino funcionar de una manera distinta a la habitual. La vida nunca descansa. Para hacernos una idea, los procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo cambian durante la noche y su actividad global solo se reduce un 5 o un 10% comparado a cuando estamos despiertos. Durante las horas de sueño el objetivo del cerebro se centra en consolidar la memoria y hacer coherentes esos nuevos recuerdos con nuestras expectativas futuras. Además, aparece la mujer de la limpieza. De la misma forma en que en una oficina fregamos y quitamos el polvo, ¿no? Cuando los empleados se fueron. Bien, es una cuestión de comodidad y eficiencia. El cerebro genera más de 2.400 gramos de basura compuesta por proteínas muertas que han sido sustituidas por otras nuevas en el periodo de un año, una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que nuestro cerebro pesa 1.400 gramos de media. El problema viene cuando esas proteínas pasan mucho tiempo dentro del organismo porque terminan convirtiéndose en toxinas y pueden causar estragos, por lo que debemos evacuarlas lo más pronto posible. La mujer de la limpieza necesita aproximadamente 3 horas para dejarnos como los chorros del oro, periodo que el organismo aprovecha para realizar paralelamente tareas de mantenimiento. Todo esto fue descubierto en el 2012, cuando nos dimos cuenta de que el cerebro posee un sistema de canales específicos que sirven para transportar residuos hacia el exterior del cuerpo, el cual bautizamos como sistema, y escuchen esta palabra, GLIN, no LIN, GLIN con G, L-I-N, glinfático.